Entonces, se hace el test de Allen para ver si la arteria radial y la arteria cubital son suficientes. Se comprime ambas arterias y después primero se espera que la mano esté pálida y se suelta la cubital primero y después la radial. Si se llena adecuadamente es que el riego de ambas arterias es adecuado. Ese es el test de Allen. Y nosotros cogemos una muestra, ¿no? Puede ser que esto con una jeringa previamente preparada o nosotros preparamos una jeringa. La siguiente. ¿Qué vamos a buscar en estos gases arteriales? El pH, 7.35 a 7.45 es lo normal. Si hay alguna alteración, me va a decir si el paciente está en acidosis o en alcalosis, dependiendo la alteración, ¿no? Esto va a estar en relación al nivel de hidrogeniones en la sangre. El nivel de presión arterial de CO2, de dióxido de carbono, que es normal de 35 a 45 milímetros de mercurio, que si hay alteraciones en cuanto a que suba o que baje, van a estar en relación a fenómenos ventilatorios, ¿no? Si el paciente disminuye su frecuencia respiratoria, va a retener CO2. Y si al contrario le incrementa, va a eliminar más CO2, porque el CO2 se difunde muy rápidamente a través de la membrana alveolo-capilar. Y esto me va a ayudar como un fenómeno compensatorio en los trastornos metabólicos, ¿no? Sobre todo va a haber polimnia en los pacientes con acidosis metabólica. La presión arterial de oxígeno, 95 a 100 milímetros de mercurio. Esto va descendiendo según vaya avanzando la edad. Los pacientes de mayor edad, pues, va descendiendo. El bicarbonato sérico, de 24 a más o menos 2 miliequivalentes por litro. Y la saturación de oxígeno, que normalmente debe ser entre 95 a 100%. ¿No? La siguiente, por favor. Entonces, nosotros podemos ingerir diferentes cantidades de dieta, diferentes características en base a proteínas, a base de grasas, y esto va a generar producción de hidrogeniones y va a generar CO2 por el metabolismo. Entonces, nosotros tenemos que el riñón y el pulmón van a funcionar adecuadamente para que ese pH se mantenga estrictamente dentro de ciertos rangos muy pequeños, ¿no? Entonces, que nuestro riñón y nuestros pulmones funcionen bien significa que esto va a ayudar a mantener un pH adecuado. Entonces, esto es lo que debemos tomar en cuenta. La siguiente, por favor. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch para medir el pH, que es el antilogaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la presión arterial de CO2. La siguiente. Esta es la fórmula alternativa. La siguiente. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta que hay varios sistemas buffer que van a actuar en el organismo. Por ejemplo, si incrementa los hidrogeniones en la sangre, uno de los principales buffers que tenemos es el bicarbonato. Entonces va a captar esos hidrogeniones para evitar que lo vuelva al medio muy ácido, que altere tanto la función cardíaca y las funciones enzimáticas. La siguiente, por favor. Con una concentración de hidrogeniones de 40 nanomoles por litro, eso lleva a un pH de 7.4. 7.4 es el pH neutro para la sangre, ¿no? Y tengan en cuenta de que un trastorno ácido-base va a ser producido ya sea por afección renal, por incremento de una toxina, por compromiso respiratorio, y va a producir una alteración del pH. Esa alteración del pH nosotros tenemos que buscar una explicación. Por ejemplo, si nuestro pH disminuye, significa que el paciente está acidótico. Entonces, y ahí lo siguiente que tenemos que ver es cuál es la causa que lo está produciendo, ¿no? Supongamos que el paciente tiene una acidosis metabólica, entonces el bicarbonato va a estar bajo. Y va a haber un mecanismo compensatorio que es el incremento de la frecuencia respiratoria para eliminar CO2 y estabilizar el pH. Indudablemente el pH nunca se va a llegar a estabilizar y nunca se va a ir por el mecanismo compensatorio hacia el otro extremo. O sea, lo que me va a explicar el trastorno del pH es el trastorno metabólico respiratorio que lo explique para los cambios de nivel que tiene. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero
nunca los mecanismos compensatorios llevan a normalizar el pH. Entonces, el problema primario es el que predomina en el cambio del pH. Si encontramos una PCO2 anormal y un bicarbonato anormal y el pH está dentro de límites normales, debemos de pensar que existe un trastorno mixto. La siguiente, por favor. Los tampones, el más importante, el extracelular y el bicarbonato de sodio. También tenemos el dióxido de carbono, fosfatos orgánicos y proteínas plasmáticas. Y también los intracelulares y óseos, proteínas, fosfatos orgánicos e inorgánicos y hemoglobina. Estos van a tender a captar hidrogeniones cuando están en exceso en la sangre, ¿no? La siguiente. Y al final se va a producir CO2 que se va a eliminar por vía respiratoria. Entonces un paciente que si tiene una acidosis respiratoria con retención de CO2 y tiene dificultad para eliminar el CO2, pero está con una acidosis severa, ¿le daremos bicarbonato de sodio como tratamiento? La idea es que esto al final se va a convertir en CO2 y va a incrementar más el nivel del CO2, ¿no? Entonces, la idea no es manejarlo con sumo cuidado. La siguiente. pH normal de 7.35 a 7.45, lo que mencionábamos. Cuando se incrementa el nivel de hidrogeniones, el pH va a bajar porque es un antilogaritmo. Entonces, cada pH menor de 7.35 estamos hablando de acidosis. Si los hidrogeniones bajan, el pH se va a incrementar y por encima de 7.45 estamos hablando de alcalosis. Entonces va a haber un desorden primario que lo voy a explicar por el problema metabólico y el problema respiratorio, y va a ser en ambos rubros, ¿no? Acidosis respiratoria o acidosis metabólica, y alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Y para eso va a haber un fenómeno compensatorio. La siguiente, por favor. Entonces, el pH se debe mantener en un rango muy estrecho, ¿no? Y cualquier alteración que se produzca a nivel de la presión arterial de CO2, a nivel de la concentración de hidrogeniones, va a producir diferentes cambios. Entonces esto va a tender a seguir algunas tendencias que va a variar por los fenómenos compensatorios. La idea es que todo se mantenga dentro de este rango, ¿no? Que el trastorno primario ocurra y después la compensación. La siguiente. Aumentos de hidrogeniones, pH menor de 7.35, hay acidosis. Si yo encuentro disminución de bicarbonato, esto es una acidosis de origen metabólico. Si encuentro incremento de la presión arterial de CO2, esto es una acidosis respiratoria. Si disminuyen los hidrogeniones, se incrementa el pH y estamos hablando de alcalosis. Si está incrementado el bicarbonato, estamos hablando de alcalosis metabólica, y si está disminuido el CO2, estamos hablando de alcalosis respiratoria, ¿no? Nosotros podemos incrementar nuestra frecuencia respiratoria, barremos nuestro CO2 y producimos una alcalosis respiratoria aguda, que si lo seguimos haciendo va a producir trastornos a nivel de la excentricidad de la membrana, a nivel del nivel de calcio iónico, y va a producir espasmo carpopedal, ¿no? Y hay trastornos mixtos que van asociados a un rango de pH normal, pero con alteración de nivel de CO2 y bicarbonato, ¿no? Eso no es lo más habitual. La siguiente. Ahora nosotros tenemos que ver lo que es el problema primario y el problema compensatorio. Entonces, estamos hablando de acidosis. Si es respiratorio, incremento del CO2, se incrementa por niveles mayores de 45 milímetros de mercurio, o si no, en la parte metabólica encontramos bicarbonato descendido menor de 21, ¿no? Y la alcalosis mayor de 7.45, disminución del CO2 por debajo de niveles de 35 milímetros de mercurio, y bicarbonato sérico alto. Que me explique, este es el trastorno primario, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, si yo tengo un problema respiratorio, va a actuar el riñón, si es que está funcionando bien. Si tengo un problema metabólico, va a compensar por el sistema respiratorio. Entonces, cada uno tiene un mecanismo de compensación. Los disturbios respiratorios primarios tienen una alteración del CO2 y los metabólicos una normalidad del bicarbonato, y estos son compensados por el sistema respiratorio. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que en los gases arteriales, cuando encontremos una alteración, cualquiera de ellas, tanto el nivel de CO2 como el carbonato va a ir en la misma dirección. ¿Por qué? Supongamos que el paciente tiene acidosis metabólica, entonces mi bicarbonato va a estar bajo. Entonces comienzo a hiperventilar y esto va a disminuir el nivel de CO2. Al final, bicarbonato, que es el problema inicial que está bajo, hace que como compensación baje el CO2. Supongamos lo contrario, el paciente es un paciente con una enfermedad respiratoria crónica, es retenedor de CO2, entonces el riñón, ¿qué va a hacer? Retener bicarbonato para mantener el nivel de pH lo más adecuado posible. Entonces, esto va a hacer que se eleve el CO2 crónicamente y como compensación el bicarbonato va a estar aumentado. Los dos van en la misma dirección. Si es que no van en la misma dirección, el trastorno de ácido base es mixto, ¿no? Supongamos un paciente renal con una enfermedad respiratoria crónica. Va a estar acidótico, pero como retiene CO2, no va a tener mecanismo compensatorio. El serio problema de estos pacientes es que hacen acidosis mucho más severas. Entonces son mucho más difíciles de manejar, ¿no? La siguiente, por favor. Hay que ver la parte ventilatoria y la parte metabólica. Trastornos ácido-base primario, acidosis metabólica, disminuye el bicarbonato, como compensación disminuye el CO2. Respiratoria, se incrementa el CO2 y se incrementa como problema primario y se incrementa el bicarbonato como compensación. Aquí hay que diferenciar entre agudo y crónico, ¿no? Cuando es muy agudo, por ejemplo, una obstrucción de vía aérea, indudablemente no va a tener tanto tiempo el riñón para actuar para retener CO2 en la fase primaria que lo vemos al paciente. Pero un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues indudablemente tiene valores de bicarbonato muy incrementados, ¿no? Estamos hablando para falla respiratoria crónico más de 72 horas. La alcalosis metabólica, se incrementa el bicarbonato y se comienza a ver una disminución de la frecuencia respiratoria. Esto va a retener CO2 como compensación. Y si hay alcalosis respiratoria, disminuye el bicarbonato, el CO2, y el riñón va a comenzar a eliminar mucho más bicarbonato para tratar de mantener el pH dentro de los rangos más o menos normales. La siguiente, por favor. Entonces, yo tengo un paciente con un probable trastorno de ácido base y yo tengo que evaluarlo sistemáticamente para ver qué es lo que está pasando. O sea, y en base a eso yo voy a tomar un plan de trabajo para actuar en base a los trastornos primarios o en base al trastorno compensatorio si es que hay algún problema también agregado. Lo primero tenemos que ver si el trastorno es acidótico o alcalótico, el disturbio primario y el grado de compensación, ¿no? Entonces ahí vamos a actuar. La siguiente, por favor. Primera pregunta, ¿está el paciente alcalínico o está acidémico? Entonces nos fijamos en el pH. La siguiente. Si el pH es mayor de 7.45, alcalótico, menor de 7.35, acidótico. La siguiente, por favor. Entonces ya determiné eso. Ahora, mi pregunta es, ¿el siguiente disturbio es metabólico o es respiratorio? Entonces me fijo en el nivel de presión arterial de CO2 y el nivel de bicarbonato. Pero tengo que buscar algo que me explique el trastorno del pH. ¿Sí? Si el pH está acidótico, yo tengo que ver primero si la PCO2 está alta. Si está baja, me fijo en el bicarbonato y tiene que estar bajo. Entonces eso sería una acidosis de tipo metabólico, ¿no? ¿Correcto? La siguiente. PCO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, acidosis respiratoria.
PCO2 menor de 35, alcalosis respiratoria. Entonces, el pH me va a orientar a decirme cuál es el trastorno primario. Bicarbonato menor de 22 miliequivalentes, acidosis metabólica. Mayor de 26, alcalosis metabólica. Entonces, yo me fijo en estos dos con el nivel de pH para que me explique cuál es el trastorno primario. La siguiente, por favor. Luego, si el problema es respiratorio, yo tengo que definir si esto es agudo o crónico. Hablamos de agudo, por ejemplo, el paciente de obstrucción de vías aéreas, y el problema crónico, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en esto tengo que usar unas reglas y comparar el pH medido con el pH esperado, ¿no? Según el nivel de CO2. La siguiente, por favor. Entonces, para acidosis respiratoria aguda, por ejemplo, el pH calculado debe ser igual a 740 menos 0.008 por el PCO2 medido menos 40. Entonces, esto me va a dar un determinado pH. Si son iguales, esto es agudo. Y si no hago los cálculos para el crónico, ¿qué pasa si yo encuentro un pH que va entre agudo y crónico en esos rangos? Significa que el paciente ha hecho una acidosis respiratoria aguda y está pasando a crónica, o viceversa, ¿no? Está saliendo del cuadro crónico y está yéndose hacia la restabilización. Igual, estas son las reglas para la alcalosis respiratoria. Esto lo van a ver con mayor precisión cuando hagan cada clase de trastorno ácido-base. La siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa importante? Yo tengo que ver si el paciente tiene una acidosis metabólica. Mi siguiente paso es saber si tiene un anion gap o una brecha aniónica elevada, porque las causas van a variar si es que mi acidosis metabólica es anion gap alto o anion gap normal. Entonces, para yo saber el anion gap de ese paciente que tiene una acidosis metabólica, tengo que medir los niveles de sodio, cloro y bicarbonato y aplicar la fórmula de anion gap. La siguiente, que es los cationes versus aniones, ¿no? Cationes versus aniones. Y después, si es un disturbio metabólico, yo tengo que saber si el sistema respiratorio está compensado adecuadamente. Está compensando adecuadamente esto. Ahora hay ciertos rangos, o sea, si el paciente, por ejemplo, tiene un pH de 7 y está polineico, sin haber problema respiratorio, y la polinemia le explica la acidosis metabólica, yo no puedo esperar que el organismo, como compensación, me disminuya más allá de 20, el nivel de 20 milímetros de mercurio, el nivel de CO2. Entonces, tengo ciertos rangos en los que actuar, ¿no? Y esto compara el CO2 medido con el CO2 esperado. La siguiente, por favor.